Hola, mi nombre es Daniel y esto es Natural Disasters. Ahora mismo, mientras millones de personas miran al Mediterráneo como si fuera una postal inmóvil, una porción de costa de Sicilia acaba de desaparecer. No estamos hablando de una grieta menor, no estamos hablando de un desprendimiento aislado, estamos hablando de un colapso costero de aproximadamente 4 kilómetros de longitud en la franja suroeste de la isla. Una muralla blanca de marga y arcilla que se ha plegado hacia el mar como si alguien hubiera retirado, de golpe, el soporte secreto que la sostenía desde dentro. Lo que los científicos han encontrado en las primeras horas tras el derrumbe es todavía más inquietante que la propia caída. Este acantilado no solo era frágil, este acantilado estaba obedeciendo un patrón medido, un patrón archivado, un patrón que llevaba décadas anunciando que iba a volver a ocurrir. 12 de marzo de 2026, a las 6:43 de la mañana, la primera llamada de emergencia entra en el Comando Provincial de Agrigento. La realiza un pescador que se encontraba botando su embarcación cerca del puerto bajo los acantilados de Realmonte. Su descripción no se parece a la imagen habitual de una catástrofe. No habla primero de estruendo, habla de un silencio, un vacío acústico, una especie de pausa antinatural, como si toda la masa de roca hubiera contenido el aliento antes de hundirse. Después llega el golpe, después llega la nube de polvo blanco. Después llega el agua tragándose carreteras, muros, escalinatas, terrazas y la memoria mineral de un paisaje que llevaba millones de años en pie. A las 7:15, un segundo sector cede 1,2 kilómetros al norte del primer punto de fallo. Para entonces, las patrullas terrestres todavía no han conseguido acceder a la totalidad del borde costero. La confirmación aérea llega desde un helicóptero de la Guardia Costera Italiana. Un segmento de acantilado de hasta 90 metros de altura se ha desprendido y ha caído al Mediterráneo. El campo de escombros se extiende unos 300 metros mar adentro. La célebre formación blanca escalonada que convirtió esta línea de costa en uno de los paisajes más fotografiados del sur de Italia ha quedado parcialmente destruida. A las 8:30, la carretera litoral está cerrada en ambos sentidos. Equipos de Agrigento, Porto Empedocle y Siculiana convergen sobre una localidad de unos 4.000 habitantes, donde 300 residentes reciben órdenes obligatorias de evacuación inmediata. 14 edificios muestran daño estructural activo. 2 de ellos ya están inclinados hacia el mar con una geometría que ningún ingeniero quiere contemplar durante demasiado tiempo. Y aquí está el punto en el que esta historia deja de ser simplemente dramática y empieza a resultar intolerable. Esto no era imprevisible, no era un capricho geológico, no era un accidente estadísticamente imposible. La evidencia apunta a que el sistema llevaba décadas cargándose en silencio y que el mecanismo de colapso, lejos de ser un misterio, estaba descrito con suficiente claridad como para haber cambiado la manera en que esa costa fue habitada, vigilada y protegida. Realmonte se encuentra en la costa suroeste de Sicilia, unos 30 kilómetros al oeste de Agrigento, en una provincia ocupada de forma casi continua desde hace aproximadamente 3.000 años. A simple vista, el lugar parece hecho para inspirar confianza. La roca es blanca, luminosa, casi escultórica. Las terrazas naturales descienden hacia el agua turquesa con una elegancia que parece diseñada, no erosionada. Pero esa belleza es geológicamente engañosa. Estos acantilados no son de granito, no son de basalto, no son el producto de una litología compacta y masiva. Están formados por margas miocenas, una mezcla relativamente blanda, porosa y heterogénea de carbonato cálcico y arcillas, depositada en mares someros hace entre 5 y 7 millones de años. Lo que parece una gran pared sólida es, en realidad, un archivo de capas con comportamientos físicos distintos, con planos internos de debilidad, con horizontes arcillosos capaces de transformarse en superficies de deslizamiento cuando la química adecuada y el tiempo suficiente hacen su trabajo. Y el tiempo, aquí, ha trabajado en contra de la costa durante generaciones enteras. Los estudios geológicos disponibles sobre este tramo describen un mecanismo lento, interno y profundamente traicionero. El agua marina infiltra la base del acantilado a través de la acción de oleaje, microfracturas, ciclos de humedad y temporales. No se limita a desgastar el exterior como una lija, penetra, reacciona, reblandece, disuelve. Las capas arcillosas intercaladas dentro de la marga actúan como planos potenciales de rotura. Cuando cambian sus propiedades mecánicas, el coeficiente de fricción entre paquetes estructurales disminuye. La masa superior sigue pareciendo estable. El borde del acantilado continúa recibiendo turistas, tráfico, cimentaciones, tuberías, vibración, lluvias, y el ojo humano interpreta esa ausencia de drama visual como seguridad. Pero la estabilidad superficial puede ser una mentira cuando el deterioro ocurre dentro. Eso es lo que vuelve este evento tan perturbador. La costa no avisa en el lenguaje que la gente espera,
no lanza siempre grietas espectaculares, no emite necesariamente derrumbes menores antes del fallo principal. A veces lo que ocurre es mucho peor. A veces el acantilado permanece fotogénico hasta minutos antes de dejar de existir. Lo que los científicos han encontrado en series de monitoreo recientes encaja con ese escenario. En los 18 meses previos al colapso, mediciones por interferometría radar satelital mostraban subsidencia progresiva en la coronación del acantilado sobre la zona de fallo, milímetros por mes. Una cifra que para la intuición cotidiana parece insignificante y que para la geomecánica costera equivale a una alarma susurrada sin descanso. Porque un acantilado no necesita moverse metros para estar entrando en crisis. Le basta con deformarse de forma persistente, con acelerar muy levemente, con cambiar el ritmo de un proceso que llevaba años enterrado bajo el umbral de atención pública. Ese es el tipo de dato que no produce titulares cuando aparece en un informe técnico. No hay sirenas, no hay vídeo viral. Solo tablas, mapas, series temporales, colores que indican desplazamiento diferencial y frases prudentes redactadas en lenguaje administrativo. Recomendación de vigilancia reforzada. Necesidad de seguimiento instrumental. Evaluación adicional de sectores inestables. Y, una y otra vez, la civilización moderna demostrando una debilidad que pocas veces reconocemos. Podemos convivir con un riesgo documentado durante años, siempre que sus consecuencias no se materialicen hoy. El problema es que la geología no negocia con nuestro calendario político, turístico o financiero. La roca sigue su cronómetro aunque nosotros decidamos no mirarlo. A lo largo de las últimas décadas, la costa de Realmonte ya había ofrecido advertencias. Registros locales y documentos técnicos mencionan colapsos importantes en 1966 y en 1996, ambos con daños en infraestructuras, evacuaciones y pérdidas para la comunidad pesquera. Dos eventos separados por aproximadamente 30 años. Dos golpes en el mismo sistema litoral. Dos recordatorios de que la aparente quietud de estos acantilados era solo una fase intermedia entre fallos. Después de 1996, se realizaron evaluaciones geológicas que señalaban la naturaleza cíclica del problema y la necesidad de monitoreo continuado en las zonas de mayor exposición. Las estaciones se instalaron, los datos se recopilaron, los expedientes se guardaron. Y hoy, casi 30 años después, el patrón ha regresado con una puntualidad siniestra. Pero incluso llamar a esto ciclo puede resultar engañoso. Un ciclo transmite la idea de algo estable, repetible, casi regular. Y la pregunta más inquietante que emerge esta mañana no es por qué volvió a colapsar, sino si ese intervalo de 30 años sigue existiendo. Porque el Mediterráneo que erosiona esta costa en 2026 no es el mismo que la erosionaba en 1966. Las temperaturas superficiales del mar en la cuenca central han mostrado anomalías persistentes en los últimos años. El agua más cálida altera dinámicas de disolución química, intensifica determinados procesos de meteorización y se combina con temporales más energéticos para castigar la base de acantilados ya debilitados. Cuando cambia el entorno físico, cambia la velocidad del reloj geológico. Y cuando cambia la velocidad del reloj, una comunidad que creía vivir entre eventos separados por generaciones puede descubrir que la distancia entre un colapso y el siguiente ya no se mide en vidas humanas completas. Eso es exactamente lo que convierte este caso en algo mucho más grande que una tragedia local. Porque la secuencia de marga y arcilla que aflora en Realmonte no termina en Realmonte. Sistemas litológicos comparables se extienden a lo largo de grandes tramos de costa siciliana y del sur de Italia. Mismos materiales, mismos planos de debilidad, misma exposición a infiltración marina, socavación basal, lluvia, vibración antrópica y pérdida progresiva de cohesión interna. Si el modelo que explica este derrumbe es correcto, lo ocurrido esta mañana no es solo un evento, es un mensaje regional. Y como siempre ocurre con los mensajes geológicos, el problema es que llegan demasiado despacio para imponerse en la conciencia pública, hasta que de pronto llegan demasiado rápido. Piensen en la fragilidad de lo que solemos llamar civilización. Una carretera costera construida para durar décadas depende al final de unos pocos metros de material competente bajo su cimentación. Una vivienda heredada durante 4 generaciones depende de que una interfaz arcillosa enterrada a suficiente profundidad mantenga todavía la fricción necesaria para no transformarse en un plano de despegue. Un paseo marítimo, un negocio familiar, un muro de contención, una red de saneamiento, un aparcamiento, una iglesia, un restaurante frente al mar. Toda esa arquitectura social que consideramos permanente está asentada sobre propiedades geotécnicas invisibles para quienes la usan cada día. La roca aguanta y la ciudad existe. La roca deja de aguantar y en cuestión de segundos, la historia humana descubre que siempre estuvo suspendida sobre un equilibrio prestado.
Eso nos lleva al eco del pasado. Sicilia conoce bien la idea de que el terreno tarde o temprano cobra su precio. Esta isla ha vivido terremotos que redibujaron ciudades, erupciones que enterraron campos, deslizamientos que cortaron valles y temporales que arrancaron puertos de sus amarres. En 1693, el gran terremoto del sureste devastó poblaciones enteras y obligó a reconstruir no solo edificios, sino la propia relación entre asentamiento y territorio. En 1908, al otro lado del estrecho, el desastre de Mesina recordó con una brutalidad inolvidable que el mar y la tierra pueden coordinar su violencia sin pedir permiso. Y sin embargo, hay un tipo de amenaza que a menudo recibe menos atención porque no llega como una sacudida instantánea ni como una columna de ceniza visible desde 100 kilómetros. Llega como degradación, como pérdida de resistencia, como geometría interna acercándose a un umbral. Las civilizaciones antiguas entendían mejor que nosotros, quizá porque dependían más directamente del suelo, que habitar una costa era pactar con una frontera móvil. Los griegos, los cartagineses, los romanos y más tarde los normandos no construían frente al Mediterráneo imaginando inmovilidad absoluta. Construían sabiendo que el litoral era una línea en negociación constante. Lo que resulta casi moderno, casi peligrosamente moderno, es nuestra creencia de que el paisaje que vemos hoy seguirá siendo esencialmente el mismo dentro de 20, 30 o 50 años, solo porque así ha sido durante nuestra propia memoria. Realmonte desmiente esa ilusión de forma despiadada, porque aquí no ha caído solo una pared de roca, ha caído una idea. La idea de que la repetición histórica de un riesgo documentado basta por sí sola para generar preparación real. No basta. La historia puede repetirse sin que nadie aprenda. Los archivos pueden llenarse sin que nadie reordene el territorio. Los sensores pueden enviar señales sin que nadie cambie la escala de la respuesta. Y mientras tanto, la costa sigue ejecutando procesos que comenzaron mucho antes de que existieran las carreteras, mucho antes de que existieran los hoteles, mucho antes de que alguien pensara en vender este paisaje como promesa de estabilidad y belleza. Ahora mismo, en las horas posteriores al derrumbe, la tentación será hablar de emergencia, de rescate, de perímetro, de evaluación de daños. Todo eso importa, pero lo que los científicos han encontrado obliga a mirar más atrás y más adentro. Porque esta no es simplemente la historia de un colapso ocurrido esta mañana. Es la historia de un terreno que llevaba décadas fallando en cámara lenta. Es la historia de una costa que parecía inmóvil mientras se vaciaba por dentro. Y es la historia, profundamente inquietante, de una sociedad que recibió advertencias técnicas con suficiente claridad como para entender el riesgo, pero no con la urgencia política necesaria para cambiar su destino. En la superficie, los acantilados que siguen en pie continúan brillando bajo la luz del Mediterráneo con la misma blancura impecable de siempre. Esa es precisamente la trampa. El tramo que permanece erguido no se ve distinto del que ya cayó. Mismo color, misma textura, misma falsa sensación de eternidad. Pero bajo esa superficie, las capas continúan respondiendo a infiltración, a disolución, a cargas redistribuidas, a tensiones nuevas creadas por la propia pérdida de masa de esta mañana. En geofísica costera, un gran colapso no siempre descarga el sistema. A veces lo reconfigura, a veces inaugura la fase siguiente. Y si esa lectura es correcta, entonces el reloj no acaba de detenerse, acaba de hacerse audible. La historia profunda de este colapso no termina en la roca. Termina, o más bien empieza de verdad, en las personas que estaban encima de ella cuando el subsuelo decidió cambiar de estado sin pedir permiso. Porque una catástrofe geológica solo entra de lleno en la conciencia pública cuando deja de ser un diagrama, una serie temporal o un mapa de subsidencia y adopta la forma de una cocina vacía, de una persiana cerrada, de un niño preguntando ¿por qué no puede volver a casa? A las 7:45 de la mañana, cuando los equipos de evacuación empiezan a tocar puerta por puerta en el distrito costero más cercano al borde inestable, una mujer de 73 años llamada Carmela Russo está sentada en su mesa con una taza de café entre las manos. No está gritando, no está haciendo maletas a toda velocidad, está escuchando. Eso es lo que me obsesiona de su testimonio. Dice que no oyó primero el mar, oyó el suelo de su casa. Un sonido pequeño, íntimo, casi doméstico, como el de una cerámica tensándose hasta partir. Las baldosas del comedor empezaron a separarse a lo largo de una línea fina que avanzaba desde la ventana hacia el muro interior, con una lentitud insoportable, como si la vivienda le estuviera mostrando, en tiempo real, la dirección exacta por la que iba a perder su confianza en el terreno. Su familia ha vivido en esa calle desde hace 4 generaciones. Su abuelo levantó la estructura original en 1921. Su madre crió allí a 6 hijos. Carmela crió a 3 más.
Cuando el agente de evacuación le dice que debe salir de inmediato, ella le responde que ya había visto grietas después del episodio de 1996, que entonces también vinieron técnicos, también llegaron vehículos oficiales, también hubo mediciones, sellados, reparaciones, explicaciones tranquilizadoras. Le dijeron que el problema estaba contenido, que la zona seguía siendo habitable, que las intervenciones eran suficientes, y durante casi 30 años ella vivió dentro de esa promesa. Esta mañana coge una bolsa pequeña con medicación, documentos y una fotografía de su marido fallecido. Sale de la casa, no se vuelve. Esa ausencia de gesto, esa negativa casi involuntaria a mirar atrás, contiene más devastación que cualquier imagen aérea del derrumbe. Porque cuando una persona decide no mirar su hogar por última vez, es posible que ya haya entendido que la pérdida no es provisional. 2 calles más abajo, la mañana toma una forma diferente para Marco y Luca Ferrara. Los hermanos llevan desde comienzos de los años 80 explotando un pequeño negocio de buceo y excursiones costeras. Su actividad dependía exactamente de aquello que se ha desplomado. La pared blanca, el agua clara, las cuevas, los fondos próximos, la promesa visual de una geología aparentemente eterna. En cuestión de minutos, su inventario queda dentro del perímetro restringido. El muelle donde amarraban la embarcación principal es declarado estructuralmente dudoso. Las reservas se congelan. Los teléfonos empiezan a sonar, no con nuevas contrataciones, sino con cancelaciones. Y cuando por fin consiguen hablar con la aseguradora, descubren una verdad administrativa que se repite en catástrofes de medio mundo. Muchas pólizas parecen comprensivas hasta que el desastre llega con el nombre exacto que el contrato decidió excluir. Movimiento del terreno, inestabilidad geológica, subsidencia. Frases enterradas en letra pequeña que en la práctica significan una cosa terrible. Usted estaba cubierto contra el incendio imaginario, pero no contra el colapso real. Ese detalle importa porque revela algo esencial sobre la anatomía social del desastre. No solo cae el acantilado, cae la ficción económica construida sobre él. En pocas horas, cientos de personas pierden acceso a viviendas, talleres, comercios, almacenes, embarcaderos, plazas de aparcamiento, itinerarios turísticos, infraestructuras de suministro y rutas de trabajo. Hacia el mediodía, más de 300 residentes están desplazados. 8 negocios han cesado actividad sin calendario de reapertura. Los refugios temporales en Agrigento empiezan a llenarse con personas que han llegado con bolsas improvisadas, cargadores de móvil, carpetas con escrituras, mantas, inhaladores, recetas, llaves que ya quizá no abran ninguna puerta segura. Y luego están los niños, que casi siempre hacen la pregunta que desmonta todos los comunicados oficiales. ¿Cuándo volvemos? La fuerza de esa pregunta reside en que exige un verbo imposible: volver. Para los equipos de emergencia, para los geólogos, para los ingenieros estructurales, esa palabra ya no describe una operación logística, describe una incógnita geotécnica. Porque no se puede devolver a una comunidad a un terreno que todavía está decidiendo cuánto más quiere caer. Eso nos lleva al problema inmediato que empieza a dominar la noche del 12 de marzo. El colapso principal no necesariamente estabiliza el sistema, de hecho puede hacer exactamente lo contrario. Cuando una gran masa rocosa desaparece de repente, el campo de esfuerzos en el material adyacente cambia de forma abrupta. Es un proceso que los ingenieros conocen bien: redistribución de cargas, descompresión lateral, apertura de discontinuidades, activación de grietas preexistentes, reajuste de bloques antes mutuamente confinados. Si esas masas vecinas ya estaban químicamente debilitadas por disolución interna y filtración marina, el resultado es una combinación especialmente peligrosa: material menos resistente sometido de pronto a una nueva arquitectura de tensiones. Los instrumentos desplegados a lo largo del borde costero empiezan a registrar exactamente ese tipo de comportamiento. Microfracturación, señales acústicas compatibles con separación progresiva, pequeños desplazamientos que de forma aislada podrían parecer tolerables, pero que agrupados dibujan una conclusión escalofriante. El sistema sigue activo, no ha terminado de romper, solo ha cambiado de fase. Los equipos técnicos saben lo que eso significa, aunque el lenguaje público tarde en asumirlo. Significa que las próximas 24, 48 y 72 horas pueden ser más peligrosas de lo que aparenta un paisaje que, visto desde lejos, aún conserva gran parte de su perfil escénico. Y aquí es donde el eco del pasado regresa con más fuerza. Sicilia y el sur de Italia están llenos de lugares donde la historia humana sobrevivió a invasiones, crisis, cambios de imperio, pestes y guerras, solo para descubrir que el enemigo decisivo era la lentitud geológica.
Templos, murallas, caminos, necrópolis, torres de vigilancia, barrios enteros construidos sobre terrazas costeras han dependido siempre de la estabilidad de materiales que nadie eligió por belleza, sino por herencia. El terreno estaba allí, la ciudad creció encima, la memoria se sedimentó encima. Generación tras generación, la permanencia aparente de la topografía se convirtió en argumento suficiente para seguir construyendo. Pero la geología tiene una forma brutal de ridiculizar esa confianza heredada. Lo que ha ocurrido en Realmonte esta mañana sugiere que partes enteras de la costa mediterránea están entrando en una etapa nueva, no porque la roca haya cambiado de naturaleza en un solo invierno, sino porque las condiciones que gobiernan su degradación ya no son las del siglo XX. El agua es distinta, los extremos son distintos, los tiempos de recuperación entre temporales son distintos, la velocidad a la que ciertos materiales pierden resistencia ya no puede pensarse con los márgenes cómodos del pasado. Las implicaciones logísticas son enormes. Una evacuación local ya es compleja. Transporte, alojamiento, trazabilidad de residentes vulnerables, medicación, seguridad perimetral, inspección de edificios, suspensión de redes, control de accesos, suministro básico, gestión de residuos, atención psicológica, coordinación entre municipios. Pero lo verdaderamente alarmante es que este tipo de planificación suele estar diseñada para incidentes puntuales en lugares puntuales, no para una posible cadena de fallos a escala regional en varios tramos de costa geológicamente emparentados. Si varios sectores inestables entraran en crisis durante una misma temporada de temporales, la capacidad de respuesta podría tensarse con rapidez. Carreteras cortadas, centros de acogida saturados, peritos insuficientes, maquinaria pesada desplazándose entre emergencias concurrentes, patrimonios históricos expuestos, economías locales paralizadas al mismo tiempo. Y el golpe económico tampoco se limita a la zona cero. La destrucción de un paisaje costero emblemático actúa como un mensaje comercial instantáneo. Hoteles, restaurantes, guías, alquileres, transporte regional, pesca, comercios de temporada, pequeños operadores turísticos, todos sienten el efecto de una sola noticia cuando el mundo interpreta que el área ha dejado de ser segura o simplemente ha dejado de ser lo que prometía. La caída de visitantes no suele esperar a los informes finales. Empieza en cuanto se viraliza la primera imagen del derrumbe. Y en territorios donde la estacionalidad ya obliga a sobrevivir con márgenes estrechos, perder semanas o meses de ingresos puede ser tan destructivo como perder un edificio. Pero incluso ese daño económico sigue siendo, en cierto sentido, la capa visible. La capa más profunda es cultural, porque un acantilado como este no es solo una estructura natural, es una referencia emocional. Es el fondo de bodas, funerales, paseos de infancia, fotografías familiares, rutinas de pesca, negocios abiertos por abuelos, historias contadas desde balcones que ya no saben qué mar miran. Cuando colapsa una forma del paisaje que organizaba la identidad de un pueblo, no desaparece solo materia, desaparece orientación. La comunidad pierde un punto fijo de sí misma. Lo más perturbador de todo es que el siguiente episodio podría estar ya preparándose mientras se reparten mantas, se instalan vallas y se redactan comunicados. Las secciones que continúan en pie conservan exactamente la misma máscara visual que tenía el sector caído horas antes. Blancura impecable, perfiles limpios, apariencia de permanencia. Pero esa continuidad estética no demuestra nada. La disolución interna no se fotografía fácilmente. Los planos de despegue no anuncian su profundidad. Los milímetros de movimiento detectados por satélite no producen una intuición emocional proporcional. Y por eso el riesgo futuro resulta tan difícil de comunicar, porque exige pedirle a la población que tema algo que todavía luce hermoso. Esa es la esencia del reloj en marcha. No un reloj cinematográfico con cuenta atrás visible, sino uno mucho más siniestro. El reloj de los procesos que no descansan. El mar sigue entrando por la base de los acantilados, las sales siguen reaccionando, las capas arcillosas siguen cambiando sus propiedades, las grietas microscópicas siguen conectándose, los esfuerzos siguen redistribuyéndose. El sistema sigue buscando una nueva geometría estable y lo hace sin ninguna obligación de detenerse en el punto donde terminan los mapas catastrales o donde empieza la memoria de una familia. Si hay una advertencia final que extraer de Realmonte, es esta. El Mediterráneo del siglo XXI no puede seguir gestionándose con la mentalidad geomorfológica del siglo XX. Ya no basta con reparar después, ya no basta con medir sin intervenir, ya no basta con cercar un borde y esperar que el siguiente fallo ocurra dentro de otra generación. Allí donde existan secuencias de marga, arcilla y socavación activa, la pregunta no debe ser si el paisaje es bello, sino cuánta resistencia efectiva conserva todavía. Allí donde haya subsidencia sostenida, microfracturación o antecedentes cíclicos, la discusión no debe limitarse a reforzar el monitoreo. Debe incluir retirada planificada, rediseño territorial, mapas de exclusión reales, educación pública comprensible y una honestidad radical sobre lo que la ciencia sabe y, sobre todo, sobre lo que ya no puede prometer.
Porque la peor forma de violencia institucional en un territorio inestable no siempre es la negligencia abierta. A veces es algo más sutil y más común, permitir que la población siga viviendo sobre una amenaza documentada envuelta en lenguaje tranquilizador. Esta noche, sobre la costa herida, los tramos supervivientes del acantilado seguirán reflejando la luna con la misma belleza fría que los hizo famosos. Desde cierta distancia, parecerán enteros, casi eternos. Pero ahora sabemos demasiado para dejarnos engañar por esa imagen. Sabemos que la solidez visible puede ser solo la cáscara de un deterioro interno. Sabemos que la historia no estaba archivada, estaba repitiéndose. Sabemos que cuando el terreno habla, primero lo hace en milímetros, en informes, en deformaciones mínimas y en advertencias técnicas que casi nadie quiere convertir en decisiones impopulares. Y sabemos también cómo termina ese silencio cuando no se escucha a tiempo. El suelo bajo Sicilia está cambiando. La costa está negociando su nueva forma. La cuestión ya no es si habrá más desprendimientos. La cuestión es cuántas comunidades seguirán viviendo en la línea de fuego geológico mientras fingimos que todavía queda tiempo para reaccionar después. No lo hay. El después, en muchos lugares, ya empezó. Si algo debe quedar claro tras este derrumbe es que escuchar a la geología no es una metáfora, es una obligación material. Significa financiar monitoreo que conduzca a decisiones, no a archivos. Significa traducir datos técnicos a mapas públicos que la gente entienda. Significa dejar de vender permanencia donde solo hay equilibrio temporal. Significa aceptar que proteger vidas puede requerir retroceder, desalojar, reconstruir lejos, renunciar a una parte del borde antes de que el borde renuncie a nosotros. Porque el mar no está esperando, la roca no está esperando, el reloj no está esperando, y las próximas grietas, en este mismo instante, pueden estar abriéndose en silencio.